Bueno, este video es un complemento de vendría a ser lo que sigue, va a ser relativamente corto porque acá no hay mucho para charlar, y es analizar qué sucede ahora si en lugar de tener un vano aislado, como venimos considerando, tenemos un vano continuo, es decir, un tramo, o sea, una distancia entre dos retenciones, donde al medio tengo distintas estructuras de suspensión, ¿no? Este es un caso que ya más o menos habíamos conversado. ¿Cuál es el problema acá? Como los vanos no necesariamente son iguales, de hecho en las líneas son diferentes, porque se van acomodando en el terreno de acuerdo a las posibilidades físicas y materiales, digamos. Yo no los pongo todas las mismas distancias, sino hago un estudio primero del suelo, lo voy acomodando, puede ser que tenga un obstáculo, puede ser que tenga algo que no lo pueda poner justo ahí, digamos. Si no, te podría parecer un poste en la mitad de una calle, digamos, por decirlo así, ¿no? Entonces, los vanos necesariamente son distintos en las líneas. Acá he representado tres, en realidad en un tramo que sería la distancia entre dos retenciones, donde ahí tengo una división mecánica del conductor, puede estar entre 9 y 10 estructuras, o sea, estamos hablando de 8 o 9 vanos, eh, donde, bueno, van a ser diferentes. ¿Qué pasa? Si yo considero que los vanos son diferentes, cuando yo hago el tendido del cable para cada uno de los vanos, tendré que poner tensiones distintas, porque la flecha dependía del valor del vano. Ahora, no puedo poner tensiones distintas en cada uno de los vanos, porque este es el cable, el conductor, es un conductor que ya vimos que está retenido en los extremos. A ver si me funciona esto. Está retenido en los extremos, pero en la estructura de suspensión el cable está amarrado a una cadena de suspensión que se puede mover, ¿no? Se puede mover en forma longitudinal o también en forma transversal. En caso de que hubiera viento, por ejemplo, se puede inclinar, como ya vimos en algún esquema anterior. Eso garantiza que la componente horizontal de la tensión es la misma en todos los vanos, como veníamos trabajando en el caso de vano contiguo, o continuo, digamos, si quieren, o sea, línea continua. Entonces, ¿cómo hacemos en este caso? ¿Cómo consideramos? Bueno, para poder realizar el tendido del cable se utiliza, y también para hacer los cálculos si quieren, se utiliza un concepto que se denomina vano ideal de regulación o vano regulador, después vamos a ver. La idea es encontrar un vano que puede no coincidir con ninguno de los vanos reales, que a veces bajo ciertas condiciones va a coincidir con el vano medio, que es el vano que utilizamos en el cálculo, que ese sería el caso ideal. Vamos a ver en qué condiciones, que puedo pensar que ese es el valor del vano con el cual yo voy a calcular el cambio de condiciones para saber cuáles van a ser las tensiones en los distintos estados, ¿no? En vez de calcular cada uno por separado, puedo calcular uno. Para eso partimos de algo que ya lo hemos venido trabajando y que a esta altura lo manejamos, ¿no? Cuando yo tenía un solo vano, igualaba el cambio de longitud mecánico, por así decirlo, o sea, el efecto térmico y el efecto del cambio de esfuerzo, lo igualaba con el cambio geométrico. Obtenía una ecuación, despejaba y obtenía una ecuación cúbica. Ahora, también puedo hacer lo mismo para el vano continuo. Para el vano continuo. ¿Cómo? Y bueno, considerando por separado los alargamientos para cada uno de los vanos. Entonces acá la idea sería encontrar el cambio total de longitud como la suma de los cambios para cada vano en forma individual. Esa sería la estrategia. Mecánicamente, y eso igualarlo al cambio geométrico. Y listo. Y ahí obtener un vano que represente la suma de todo esto, el efecto combinado de todo esto, y que se va a llamar vano regulador. Una vez que ya tenemos más o menos el concepto de lo que queremos hacer, para no perderlo con la matemática, ahora lo vamos a desarrollar. Partimos de la ecuación general que utilizamos para hacer la ecuación del cambio de estado, pero sin despejar, para poder trabajarlo más fácil, ¿no? Era esta expresión, esto ya lo habíamos visto antes. Acá lo que tenemos nosotros es que estamos igualando. De este lado tenemos el cambio de longitud mecánico y de este lado tenemos el cambio de longitud geométrico, por llamarlo de alguna manera. Esta sería la expresión general. A cada uno de los vanos le tenemos que aplicar lo mismo. ¿Eh? Entonces, bueno, a este paréntesis le voy a poner como si fuera beta y a este paréntesis como si fuera phi o... ¿Cómo se llama esta letra? Bueno, después me lo dicen ustedes. Sí, me parece que es. Entonces, por ejemplo, para el vano 1 es exactamente esta ecuación, pero con el vano 1. Fíjese que ahí vamos a considerar que la temperatura, para todos los vanos vamos a considerar que es lo mismo, acá hay ciertas hipótesis para cumplir.
La temperatura es la misma en todos los vanos, el viento, la distribución del viento, en caso que hubiera, es la misma para todos los vanos. Si hubiera hielo, es el mismo espesor para todos los vanos. O sea, vamos a cumplir criterios de uniformidad, si no esto sería incalculable. Entonces, si lo único que cambia es la longitud del vano, entonces, para cada uno de los vanos vamos a tener esta expresión. El vano multiplicado por el paréntesis es igual al vano al cubo dividido 24 multiplicado por este otro paréntesis, que represente con la letra psi. Lo mismo para el vano 2, lo mismo para el vano n, digamos, genérico. Entonces acá, ahí no se ve, pero ahora se va a ver. Lo que puedo hacer es hacer la sumatoria de todos los efectos mecánicos y la sumatoria de todos los efectos geométricos, por llamarlo así. ¿No? Entonces, una vez que lo hago, es como que estoy igualando los dos alargamientos. Esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Ahora saco el beta y el sí, ¿no? Lo pongo con la colección. Me quería ahorrar todos esos paréntesis, ¿no? Entonces ahora lo escribo como me quedaría. Me quedaría la sumatoria de los vanos multiplicado por el paréntesis es igual a la sumatoria de los vanos al cubo, o sea, la sumatoria de los vanos al cubo, dividido 24 por la resta de las cargas de biostir al cuadrado. Acá, por ejemplo, si yo divido todo, ¿no? Fíjense que podía dividir todo por la sumatoria de los vanos, de cada uno de los vanos, y esto representaría en la ecuación un vano, como si fuera un vano acá, al cuadrado, si yo lo simplifico. O sea, en esta expresión piensen lo siguiente. Vamos a considerar un vano regulador que sea igual en toda la expresión. Entonces directamente, como vamos a considerar un vano regulador, que ahora vamos a ver qué es lo que es, esto lo puedo simplificar y acá me queda el vano al cuadrado, ¿no? Entonces, cuando paso dividiendo todo por la sumatoria subida acá, esto lo puedo pensar como el vano regulador al cuadrado. Por lo tanto, esta raíz cuadrada de la sumatoria de los vanos al cubo dividida de la sumatoria de los vanos simples es lo que me daría a mí el vano regulador. Que en la expresión me quedaría como si fuera el vano regulador, me quedaría como el cuadrado, ¿no? Pero en la definición del vano regulador me quedaría la raíz cuadrada. Bueno, este sería el concepto de lo que sería el vano regulador. No es muy complicado. Es un vano, en general ficticio, porque no va a coincidir con los vanos reales, y que yo utilizaría cuando tengo vanos distintos en un tramo para hacer la ecuación del cálculo de la ecuación del cambio de estado, pero considerando que los efectos son los mismos que si yo tuviera ese vano, que lo obtengo a través de esta expresión. Repito cómo se hace, porque tengo tiempo, es bastante fácil, ahora lo vemos todo escrito. O sea, parto de una expresión general, acá sin simplificar, y esta expresión general la voy planteando para el vano 1, para el vano 2, para el vano 3. Si yo considero que la temperatura es la misma en los dos estados, para todos los vanos, si el viento es el mismo, si la formación del hielo es el mismo, o sea, si las cargas no cambian, si la sección de los conductores no cambian, si son todas condiciones uniformes, el alargamiento total mecánico va a ser igual al geométrico. Entonces hago la suma del alargamiento mecánico, lo que me queda haciendo la suma del alargamiento de acuerdo a las ecuaciones que ya sabíamos, que habíamos cerrado antes esto, y bueno, después simplemente hago la sumatoria. Divido todo por la sumatoria de A sub I y agrupo. El término este, sumatoria de los A sub I al cubo dividido los A sub I, representaría el vano regulador elevado al cuadrado. Con esta expresión es la que yo voy a utilizar para despejar de acá y así la ecuación del cambio de condiciones. Entonces acá despejo la ecuación del cambio de condiciones ya directamente usando un solo vano y no cada uno de los vanos en forma individual. Esto creo que más adelante lo van a ver, porque van a ver las condiciones de tendido, cómo se hace el tendido. Probablemente ahí sería más interesante que venga Moya, por ejemplo, y que les cuente la experiencia en campo directamente. Pero bueno, si no, alguno seguramente lo va a tratar. Acá, el caso particular sería que todos los vanos fueran iguales. Entonces, digamos, en el caso que todos los vanos sean iguales, bueno, se haría bastante simple porque el vano regulador coincidiría con el vano medio, digamos, que habíamos calculado antes. Digamos. Se haría el promedio de todos los vanos, ¿no? Pero sería como si fuera el vano medio, en esas condiciones. Bueno, con esto más o menos ya terminé ya la presentación del tema este. Es importante que empiecen calculando el conductor primero y después, una vez que tienen los datos del conductor, ya pueden, con los estados, con el estado básico, con la tensión, con el tiro, para las distintas hipótesis de carga, ya con eso después pasan directamente al diseño de la estructura. Van a ir trabajando.
Así que bueno, si tienen duda, cualquier cosa se comunican conmigo o a través de los muchachos, vemos cómo hacemos. Por ahí voy también algún día. Y después más adelante por ahí les presento alguna otra cuestión que tiene que ver con las vibraciones y eso, pero un poco más adelante, cuando ya más o menos estén trabajando en el proyecto, como para complementar algunas cosas más. Bueno, suerte y espero que les salga lindo el proyecto, que lo podamos disfrutar.